Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo podcast de Viajes Mondo. Te saluda al frente de este viaje sonoro Josu López. En cada uno de los podcasts de este programa conectamos con grandes viajeros y viajeras para descubrir el mundo a través de su retina. Hoy nos acercamos al mundo del yoga para descubrirte los mejores destinos para practicar esta disciplina milenaria originaria de la India. ¡Despegamos! Pero antes de empezar este podcast, quiero recordarte que si vas a embarcarte en un nuevo viaje, es muy recomendable llevar en la maleta o en tu mochila un seguro de viaje. En Mondo tienen el mejor seguro para cada ocasión y con el compromiso de estar a tu lado cuando lo necesites. Ha llegado ya el momento de saludar a nuestra invitada de hoy. Tenemos con nosotros a Gala Ortín, que es instructora de yoga e influencer especializada en este tema, que además organiza retiros de esta disciplina. ¿Qué tal, Gala? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy feliz de estar aquí y bueno, que contéis conmigo para traer un poquito de mi parte hacia vosotros, así que muy feliz, muy contenta, gracias. Pues oye, un placer y bueno, seguro que este viaje nos va a hacer aprender mucho sobre lo que tú sabes mucho, que es el yoga. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de esta disciplina, como os comentaba, y destinos inspiradores que lo abrazan. Y lo hacemos con Gala, quien nos va a llevar en un viaje virtual a través de los destinos más asombrosos del mundo para practicar yoga, compartiendo, como no es de otra manera, sus experiencias personales y revelando además curiosidades que harán que te enamores de esta disciplina milenaria que busca el equilibrio y el bienestar físico. También, por supuesto, mental y espiritual. Cuéntanos, Gala, me da un poco de curiosidad, no sé, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el yoga? O sea, ¿cómo entra el yoga en tu vida? Pues la verdad es que voy a ser muy honesta y yo hace quizás 8 años que con una amiga decidimos probar esto de yoga, ¿no? A ver lo que era. Estábamos en un momento un poco de estrés y cogimos unas clases en el estudio que nos quedaba más cerca de casa y nos sacamos un bono como de 10 clases, creo que hice 2 y el resto dejé el bono perdido. O sea, fue como que no, esto no va conmigo, literalmente. Y pasaron quizá 2 o 3 años y estábamos en Dubái con mi expareja y una chica me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a una de mis clases de yoga? Y dije, creo que lo que yo he hecho y lo que tú haces no tiene mucho que ver, pero bueno, ¿por qué no? Y ahí fue cuando descubrí lo que llamamos la práctica de Vinyasa, que es respiración-movimiento, y dije, ay mamá, ¿qué es esto? O sea, esto sí me gusta. Entonces, tengo que decir que mi primera experiencia fue realmente a lo que me enganchó, fue esa práctica de Vinyasa en Dubái. Y una vez volví a España, empecé a buscar estudios, a Barcelona, empecé a buscar estudios, probé 3, 4 estudios diferentes y al final me quedé en Jara Yoga. Y ahí llevaba un mes y me dijeron, ¿por qué no haces una formación para conocer un poco más? Ya que, claro, empecé yendo un día a la semana, luego 2, luego 3 y luego iba de lunes a domingo. Entonces me dijeron, ya que te has enganchado, ¿por qué no pruebas a hacer una formación de 200 horas? Y conocerás un poquito más a nivel más profundo la parte más filosófica, una práctica un poco más constante, diaria, de bastantes horas. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final el saber no ocupa lugar y era algo que me estaba gustando mucho y dije, bueno, pues voy a probar. Y lo pasé muy mal durante la formación porque llevaba muy poquito tiempo practicando y estaba en una formación con gente que tenía muchas horas de práctica, entonces te sientes como muy pequeño. Y para mí fue también, se removió mucha cosa a nivel interna, a nivel de uno mismo, con uno mismo. Y eso mismo que se removía también al final me enganchó un poco a conocerme de vuelta un poco mejor. Estaba un poquito más desapegada de quién yo era y vivía un poco más, digamos, hacia el exterior, no nos vamos a mentir, y poco hacia mí. Entonces, entre eso, más la práctica, las músicas, la filosofía que había detrás, que era como que qué fácil parece todo, ¿no? Y qué complicado al mismo tiempo. Y eso fue lo que me enganchó y eso me enganchó hace pues apenas 5 años. Bueno, una gran evolución y bueno, al final todo, ¿no? Como el viajar y otras cosas en la vida es Te enriquece. también, bueno, aproximarse y también en cuanto uno ve, ¿no? Que le aporta cosas positivas, incluso el viaje es lo mismo, ¿no? Es una forma también, ¿no? De conocimiento interior. Oye, en este fascinante, ¿no? Cruce, ¿no? De la serenidad que te puede dar la meditación, el yoga y la aventura, ¿no? Por ver otros horizontes más allá. Siempre, ¿no? Creo que surge como una conexión única entre lo que nutre el cuerpo y la mente. Y además, bueno, tenemos historias, ¿no? Que nos aporta el viaje cuando lo hacemos. ¿Cómo surgió la idea de combinar lo que es tu pasión por el yoga con los viajes? Quizás viajabas antes, al final formaban
bueno, no sé si decirlo parte de tu vida, ¿no? Las dos cosas. Yo, pues sí, antes viajaba, te diría que quizás antes viajaba más que ahora, pero viajaba más por un tema de la relación en la que estaba, con la persona en la que estaba, viajaba muchísimo, entonces, bueno, pues yo iba con él a muchos de esos viajes y al final, a nivel experiencia de vida, quien pueda, o sea, viajad todo lo que podáis porque es impresionante cómo te abre los horizontes, cómo aprendes de otras culturas, de otros lugares y es muy enriquecedor y es algo que nadie te puede quitar, o sea, eso es tuyo. Y la primera vez que empecé a viajar por el tema de yoga fue a raíz de empezar. Una marca americana que es de California contactó conmigo, me empezaron como primero a mandar algo de ropa y luego me ofrecieron irme para Los Ángeles a hacer una pequeña formación y hacer como una pequeña inmersión. Claro, imagínate tú, acabas de empezar y te dicen, mira, te vienes a Los Ángeles y te quedas unos días por aquí. Y dices, ¿perdona? Total, que ahí fue, digamos, mi primer viaje a nivel yoga, que era para seguir aprendiendo, para seguir formándome. Y después de ese se vinieron otros viajes más cortitos por Europa y luego volví otra vez para Los Ángeles. Y ahí ya no solo fue para seguir formándome, sino para yo también dar clases ahí. Entonces fue como, te diría que mi primer salto a viajar con el yoga fue, que yo digo, cruzando el charco. Y la verdad es que era un poco a nivel, un poco sensación extraña, porque todos mis viajes que decía era un poco más de descubrir el lugar y ahí iba como a encerrarme en un lugar del cual también quería visitar más. Entonces me tomé un poco más de tiempo cuando terminé la formación la primera vez, pues para conocer un poco más, me encantó. Y para mí Los Ángeles es un lugar donde hay muchísimo yoga, donde hay muchísima tradición de una parte, es como que se divide en dos partes, ¿no? La ciudad, que yo digo, la parte más superficial y la parte más espiritual. De las dos hay mucha. Entonces, tienes que ver en qué punto, entre comillas, encajas un poco más. Yo en mi caso me quedé en la parte un poco más espiritual porque habían, la oferta de estudios que habían ahí era muchísimo superior a cualquier lugar que yo había visitado antes, también con esa conciencia de practicar yoga. Así que, bueno, mi primera incursión diría Los Ángeles, Europa, con alguna cosita que nacía como un inicio de pequeño retiro y luego Nueva York. Entonces ha sido siempre un poco, se movió al principio para esos lados y yo siempre digo, si quieres practicar un poco más, menos tradicional, aunque hay mucho de tradicional, un poco más dentro de un ritmo frenético de ciudad, ¿cómo te puedes evadir? Y para mí el lugar perfecto porque tiene todo eso es Los Ángeles. O sea, me parece como que han encontrado como un balance muy, muy bueno, porque luego te puedes ir a la India, te puedes ir a otros lugares, donde ya se ve un poco más ahí, no te digo en Delhi, que en Delhi si te metes ahí en mitad del tráfico te quieres, bueno, o sea, no sé, te quieres Morir, morir, es o una sea, locura. dices, me encierro en una habitación y de ahí no salgo, pero a nivel de una ciudad que, como Nueva York, ¿no? Que no duerme ni por la noche y tienes como esa facilidad de poder acceder a cualquier estudio porque hay muchos tipos de yoga, muchísimos profesores increíbles que han traído muchos conceptos de fuera de Estados Unidos, de otros países, que han hecho también su adaptación, que han hecho nuevos tipos incluso de yoga más modernos, podríamos llamarle, Sí. que hay mezclas como muy explosivas, que hay mezclas como muy tradicionales. Me parece un lugar como muy curioso de viajarlo y experimentarlo en su potencia. Una de las cosas bonitas del yoga y de incluso de otros deportes, ¿no? Es que nos los podemos llevar, bueno, ya quizás los tenemos interiorizados, ¿no? Y también podemos practicarlo en cualquier lugar, como decías. La gente, ¿no? Por ejemplo, que le gusta bucear, puede hacerlo en multitud de sitios del mundo, el surf, etcétera, ¿no? ¿Cuáles para ti son, según tu experiencia, algunos de los mejores destinos del mundo en los que has estado para practicar yoga? A ver, yo considero que la parte buena que tiene la práctica de yoga, a diferencia de otras, digamos, de algo más deporte, es que para practicar yoga realmente no necesitas ni la esterilla si te lo planteas. O sea, tú puedes estar en cualquier habitación, más pequeña, más grande, adaptas tu práctica, mueves tu cuerpo, estás con tu respiración. Sí que es verdad que estamos en modo muy moderno, pues las esterillas que sean no sé qué, con los bloques, las correas, por ponerle podemos poner lo que queramos, pero, por ejemplo, durante el COVID, por ejemplo, la mayoría de gente que empezó a practicar no tenía material en su casa. Mucha gente luego por Amazon te comprabas una esterilla, lo que tú quieras, pero con una toalla o sin nada, o con una manta, o con libros, podías usar todo lo que tienes a tu alrededor. Con lo cual, para mí, cualquier lugar tiene la gran capacidad de que puedes practicar en él. A nivel de lugares que a mí me parecen que hay que experimentarlo si te gusta el yoga,
como he dicho antes, Los Ángeles por un tema de la gran oferta diferente que hay, también un poco de la primera exportación que llegó a, digamos, a Europa de lo que vendría a ser la práctica de yoga que nació en la India, vino desde la costa californiana para Europa. Entonces, por eso hay como un residuo muy intenso ahí que yo digo, ¿no? Y otros lugares que son fascinantes, obviamente tenemos India, que tienes desde Delhi, Rishikesh, Goa, tienes muchos lugares bonitos para visitar. Delhi, obviamente, de la ciudad de Delhi. Y mucha gente me decía, pero a mí en Delhi yo he practicado y no me gustó. Es diferente, o sea, tú te vas a Rishikesh o te vas a Goa y estás en mitad de un paraíso. Estás en Delhi, estás en mitad de la Ujú. jungla, que lo que decíamos antes, ¿no? Que dices, ¡ah! Y los estudios son pisos y no está, por ejemplo, a nivel higiene o tal, pues no es lo mismo, pero al final es lo que digo, ¿no? Hay que adaptarse y cuando viajas no siempre puedes tener las mismas facilidades que puedes tener en tu casa o en casa de tus padres o en casa de tus amigos y es un poco también el viaje es un proceso de adaptación, entonces el yoga hace el mismo recorrido. Y otro lugar que sería imposible que no mencionara es Bali. Para mí Bali es, vamos, se me pone la piel de gallina que yo digo cuando hablo, es magia y al final la gente en Bali es, o sea, querías abrazar a cada una de las personas que te encuentras en el camino, practicar en esos espacios que han generado más modernos un poco, los que son como más de hotel, que son vamos, es una visión de lo que podría ser, al menos para un yogi, un poco el paraíso, pues hecho realidad en un estudio. Luego tienes estudios mucho más de raíz, de gente que lleva milenaria practicando y ha pasado de generación en generación y las técnicas son un poco diferentes, pero al mismo tiempo mantienen esa raíz, con lo cual te sorprende y al mismo tiempo viajas como muy atrás en un momento muy presente. Yo diría, lugares favoritos, me quedaría con Los Ángeles, la India, cualquier lugar de la India que quieras elegir, Bali. Y luego, por último, me iría a África, pero por un tema de que yo descubrí África en su momento. Y me parece un lugar espectacular para conectar con lo que es la parte más pura de respirar en naturaleza, en libertad y en un poco, al mismo tiempo también un poco como en peligro, ¿no? Y esos serían mis 4 lugares mágicos para practicar. Alguno de ellos, quizás, no sé si Bali, has encontrado de alguna manera como un espacio de mayor, no sé, serenidad, no sé, que quizás ese concepto, quizás, bueno, puede ser la parte de la naturaleza, aunque tenga una parte salvaje, o quizás también, ¿no? Un lugar que puede ser muy bonito, pero a la vez te da una paz ya solo estar en el lugar, ¿no? Por, en fin, por como uno lo sienta. Totalmente. Bali sería el que se lleva, que yo digo, el cherry on the cake, sería el que se llevaría el premio al lugar donde ir. Por experiencia, hay un sitio en Bali que se llama The Yoga Barn, que es un espacio que han creado con o sea, con un montón de salas, con espacios en los que puedes comer, en los que puedes relajarte, en los que puedes descansar y estás en mitad de Ubud, pero no sabes dónde estás. Es como, sería un pequeño Edén. Hay todo tipo de prácticas, las salas son todas ellas espectaculares porque todo se integra con la naturaleza y lo que tienen es que lo que han hecho ha sido mantener su esencia y simplemente ofrecer de lo que ellos, gran parte de ellos viven. De ahí también aquí hay muchísima gente que hace, por ejemplo, bastantes retiros en Bali o gente que en su proceso de inmersión decidió en su momento pues irse a Bali, más que nada es por un tema experiencial y es un lugar muy mágico con pequeños rituales también como muy curiosos a la hora de entrar a un estudio, en algunos de ellos que, bueno, te hacen como una limpieza kármica en la entrada y es como que cosas que aquí a lo mejor te mirarían pensando si estás cuerdo o no, ¿sabes? Y ahí es como, por favor, sigue con ello y sentarte a hablar con a lo mejor con una persona que tiene 95 años, que dirías que tiene 45, que lleva toda su vida practicando, que te cuenta sus experiencias por la vida y es termina siendo casi un cuentacuentos, ¿no? Entonces vas sumando como muchas cosas y la gente ahí es lo que digo, vive de corazón hacia afuera y eso es difícil de encontrar en lugares del mundo. Bueno, no es lo mismo además tener una rutina, ¿no? En tu lugar de residencia que estar de viaje durante días o incluso semanas. Hay gente que evidentemente hace grandes viajes.
hacerlo a través de alrededor del mundo, con toda, ¿no? Como decías, la riqueza cultural, las tradiciones locales que descubrimos, ¿no? Haciéndolo, y además, bueno, eso se entrelaza con las experiencias que estamos teniendo en el viaje, que son únicas. Hay una pregunta que me surge, que es si hay alguna, bueno, tradición local o influencia cultural que hayas visto en tus viajes, ¿no? Y que destacarías personalmente de alguno de estos lugares, ¿no? Respecto al yoga, o quizás si ha influenciado de alguna manera o te ha hecho sentir cosas diferentes mientras lo practicabas. Pues no sé si es, bueno, cultural no va a ser. La verdad es que al final cuando empiezas a hacer la formación hay muchas cosas de base de cultura que lo entiendes, que a lo mejor aquí no se ponen en marcha pues porque la gente a lo mejor solo tiene una hora para poder practicar, a veces en estudios incluso solo 40 minutos. Y en muchos de los lugares que llamamos, ¿no? Pues desde Los Ángeles, Bali, etcétera, ahí tú puedes irte tranquilamente a una práctica de 2 horas. Y eso aquí es como que o hago un cierto estilo de práctica que sí, me voy a las 5 de la mañana al estudio, voy practicando a mi aire, termino al cabo de 2 horas, luego me voy, pero es otro tipo de práctica. Entonces, a mí una cosa que la apliqué yo luego a mis prácticas, que me hizo como un primer choque, claro, yo había estado en la primera inversión que hice de formación, era práctica, filosofía, tenías meditación, tenías varias cosas, ¿no? Pero cuando estuve en Los Ángeles, una de las clases que asistí en la formación, cuando terminamos la práctica y te tumbas en el suelo, llamamos Shavasana y entras en un estado de reposo como muy de desapego a todo, ¿no? La profesora empezó a tirarnos como un spray por encima y a mí el olor o sea, me hizo que literalmente pusiera el kilometraje a cero. Y no es algo cultural porque, no sé, a lo mejor se lo tenía que preguntar también, ¿no? A lo mejor ella lo cogió de otro lugar, lo que fuera. Pero me pareció algo muy interesante porque a mí el tema de los olores es algo que me gusta mucho. Y pensé, ostras, si llego a encontrar algún olor que a mí personalmente, no por preguntarle el mismo, ¿no? Pero me haga esa entrada a calmarme o incluso a la inversa, ¿no? A darme un poco más de que los aceites esenciales los usamos, los ponemos en las muñecas, lo que tú quieras, pero notar como que llueve encima de ti, que yo digo, con ese olor, es como que de repente podías estar en un océano y son las gotas del mar, ¿sabes? O sea, es como te puede transportar a muchos lugares y es algo que yo cogí de ella y lo transporté pues a mi práctica y depende de para dónde va la práctica, pues hay unos tipos de olores, hay otros, ¿no? A nivel de algo como que haya cogido yo de algún lugar y me lo haya traído. Y luego a nivel de, por ejemplo, más uso de palo santo, de limpiar un poco energéticamente ya no uno mismo, sino también el espacio donde vas a dar una clase. Son cosas que se suelen hacer, a veces se pasan un poco más por alto, pero en lugares más puritanos, digamos, en lugares tipo India o Bali, pues es impensable pues no limpiar la sala pues, con palo santo o con sage o inciensos, etcétera. Entonces, bueno, son cosas que a veces por prisas no podemos incorporar en todas las clases, pero son cosas que cuando yo, por ejemplo, trabajo con mis clientes privados, el ritual va de la A a la Z. Entonces, bueno, son cosas que vas cogiendo y, y quizá más que a lo mejor te diría cositas, personas. Las personas de Mm. distintos lugares, por historias que te cuentan, por maneras de decir las cosas o hacerlas, es como que dejan huella, ¿no? Y esa huella a veces, el modo en que tú la procesas es diferente a como la puede procesar pues tu vecino. Entonces, eso que va añadiéndote, ese plus que va añadiéndote, si tienes la capacidad luego de también sacarlo desde ti hacia afuera para nutrir a los que están. Al final, la práctica de yoga buscas que no haya una parte que solo sea física, sino que la mente también se vaya alimentando un poco durante la práctica. Entonces, me quedaría con el spray que yo digo y con las personas. Bueno, además que eso, bueno, como todo lo que nos ocurre en el viaje, al final nos va transformando y me imagino que en tu manera de hacer, de enseñar, también esas experiencias como esto que comentabas, ¿no? Que te han, bueno, que te han transportado o hecho sentir diferentes cosas, las puedes ir aplicando con tu propio filtro, ¿no? A la enseñanza que tú haces de cara a las personas, ¿no? Que quieran practicar yoga contigo. No sé si de viaje a veces, bueno, siempre pueden suceder todo tipo de cosas. No sé si has tenido algún tipo de percance practicando yoga, alguna lesión fuera, digamos, de la rutina de donde vives, si fue así como lo solucionaste, en fin, bueno, curiosidades que tenemos a veces, que los viajes y el yoga, vamos a decir, no todo es bonito y a veces pueden pasar cosas, claro. Tengo que decir que toco madera.
no me he lesionado a nivel de práctica y tampoco me he lesionado a nivel no práctica. O sea, y vuelvo a tocar madera, he tenido la suerte de que en los viajes que he hecho pues he estado bien, pero sí que es verdad que quizás antes no lo veía, y te soy muy honesta, quizás antes no lo veía necesario y cada vez veo más indispensable, no necesario, sino indispensable tener un seguro. Porque yo también me voy haciendo mayor, el cuerpo también reacciona diferente. Es verdad que ahora cuando pues, me cojo un vuelo de 14 horas y tengo que estar 2 días y luego tengo que coger otro vuelo de 14 horas, llego aquí, tengo un día para recuperar y tengo que volver, pues es como si me hubieran triturado el cuerpo. Entonces, si eso me ocurre entre viajes, tengo riesgo a lesionarme. Entonces, si yo me lesiono estando fuera, necesito ayuda. Claro. Entonces, No, y aparte, bueno, en países como comentabas, ¿no? Bueno, en fin, en todos los lugares la gente no somos conscientes del coste que puede tener la atención privada y, bueno, pues un sitio como Los Ángeles, en fin, estamos hablando de cantidades importantes. tengo amigas que se han encontrado en esa situación y tiemblas, y tiemblas. Entonces, quizá cuando eres más joven, cuando estás sobre los 20, que todo es un poco más inconsciente, que viajas y bien, fenomenal y muy bien, ¿eh? Que al final hay que vivir eso también. Pero cuando ya vamos dándole un poquito más a la edad y que el cuerpo está fenomenal, pero tenemos un poquito más de riesgo, pues oye, más vale prevenir que curar en ese aspecto. Bueno, oye, y para aquellos que están pensando, ¿no? Bueno, en hacer su primera experiencia, no sé si se puede hacer un retiro de yoga como los que haces tú por primera vez. Primero no sé si hay ese tipo de retiros para principiantes, si primero tienes que tener una base. No sé, cuéntanos un poco ese tipo de proyectos que haces, que he visto, bueno, que los haces en muchos lugares, Mallorca, en Sí, fin. a ver, yo siempre digo que los retiros igual que el empezar la práctica es un salto de fe. Entonces, yo los retiros que organizo sí que están pensados para gente que a lo mejor ya ha practicado un poco, pero no para gente experta. O sea, puede venir cualquier persona. ¿Por qué? Porque la práctica se va adaptando al conjunto que estamos. Entonces, lo que yo ofrezco cuando organizo un retiro son, digamos, 2 bloques de prácticas, que sería el que tenemos por la mañana, que es más intenso, que son 2 horas de práctica física, y luego el bloque que tenemos, como llamas, por la tarde-noche, que es una práctica más restaurativa, más tranquila, un poco más de introspección dentro de la pausa y la calma. Y luego lo que se hace es que durante el día se van haciendo como pequeñas, digamos, masterclass, que son cortitas, a lo mejor son de media hora, 40 minutos, 20 minutos, y ahí se ofrecen distintas asanas o distintas transiciones, que sería para gente a lo mejor que está empezando y quiere avanzarla un poco más, o para gente que está muy avanzada y quiere terminar de pulir, que mires por aquí, que mires por allá. Entonces, bueno, por eso es como que abraza a todo tipo de personas, da igual digamos, pues no hay un nivel de práctica, igual en el estado de práctica que estés. Entonces, por eso son retiros que son muy completos, porque sales conociéndote mejor, profundizando más en tu práctica y en cualquier punto en el que esté tu práctica. Bueno, pues ya sabéis, visitad las redes sociales de Gala Ortín para ver, ¿no? Todas las opciones y retiros, en fin, también la enseñanza que haces a través del yoga. Y para terminar este programa siempre hacemos un test rápido de preguntas cortas y respuestas también concretas. A ver, si estás lista, vamos allá. Primera, bueno, nos has dicho que no era indispensable, pero un objeto imprescindible en tu equipaje de yoga. Mi spray. El spray, bueno. Vamos a tomar nota, oye, porque eso creo que además para cualquier momento, no incluso sin practicar yoga, nos puede venir bien incluso lo que sea, tumbado en una cama en un hotel, para etcétera. Dormir, los sprays que ponen en la almohada es un poco el mismo efecto. Lo que pasa que te puedes poner un aceite que te sirva para despertarte un poco más o uno que te ayude a calmar un poco más, con lo cual tampoco he inventado nada. Vale. Un lugar que haya superado tus expectativas en términos de espiritualidad y yoga. Vale. La tradición local, si te acuerdas de alguna de ellas, que más te haya impactado en alguno de estos viajes yogis. Pues en la India, un ritual de purificación bastante impactante antes de una práctica muy corta, una práctica de 20 minutos, y hicieron un ritual en la entrada que no sabía si me había equivocado de lugar o no. Me gustó mucho. Un destino soñado para un retiro futuro. Bueno, Mallorca, porque ocurre en nada, y tengo muchas ganas de hacer un retiro en Malibú. Me encanta la playa.
Y Bueno, además California tiene tiene una luz especial. No sé qué tiene esa zona del mundo. Tu mantra personal mientras viajas. No sé si tienes algún tipo de ritual. no es tanto un mantra personal, pero sí que es una frase, un mantra que me voy repitiendo, no constantemente durante todo el día, pero sí que es un mantra en sánscrito que es Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que es que todos los seres en todas las partes sean felices y sean libres. Un recuerdo bonito, uno de los mejores, no sé, de un retiro de yoga de los que hayas hecho, no sé si por la experiencia, las personas, el lugar, la mezcla de todo. Pues te diría que tengo dos favoritos, que son Portugal, que fue una sinergia maravillosa y el lugar fue mágico, la verdad, todo en sí. Y luego uno que hice muy corto aquí en Barcelona, que fue un fin de semana, que fuera un weekend detox, pero el grupo que nos juntamos de personas fue en un hotel encerrados 2 días y medio, y fue intenso, pero intenso a nivel muy bonito. Bueno, pues ¿dónde te pueden, todos los oyentes que nos estén escuchando, dónde te pueden encontrar, tanto en redes, sé que tienes página web, si quieres cuéntanos, y así, bueno, pues que busquen, si están pensando en aprender sobre yoga, buscar un retiro, como decías, que no necesariamente hay que ser experto yogi para practicarlo. Exacto, pues en redes sociales yo siempre digo, es muy sencillo, ¿no? Pues sencillo para mí es mi nombre y mi apellido, que es Gala Ortín. En Instagram estoy pues bastante presente. Otras redes sociales tipo TikTok, la verdad, lo siento mucho, pero No da la vida. no soy de la generación Zen, me quedaban los millennials. Sí, sí. Tengo, pero no lo uso. Y luego sí, mi página web, que es galaortin.com. Ahí hay toda la información, tanto acerca de mí como estudios en los que estoy, cosas que hago, todo. El retiro, o retiros en este caso, está todo condensado en la página web para que podáis mirar por ahí. Y también hay cajetillas de escríbeme por aquí, cualquier pregunta, duda, suscripción a la página que se linka a mi web, en la que hay más de 300 horas grabadas de prácticas, con lo cual también puedes practicar desde casa, etcétera. Hay muchas cositas, así que pues nada, ahí te veremos en la red. Oye, pues Gala, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y también, bueno, el aprendizaje que hemos hecho a través, ¿no?, de tu experiencia, en este caso concreto, con el yoga. Gracias a vosotros por ofrecerme este espacio y nada, os mando un beso muy grande y de nuevo, de corazón, gracias por contar conmigo. Y a ti, amante de los viajes, te dejo con esta reflexión que encontré una vez de Bhagavad Gita, que dice: yoga es el viaje del ser a través del ser y hacia el ser. Así que nada, te espero en el próximo programa de Viajes Mondo, con el equipaje cargado de nuevos destinos, bien organizado, el peso distribuido y bueno, un montón de consejos y quién sabe también si una esterilla de yoga para practicarlo, porque bueno, yo he hecho alguna prueba, pero todavía no estoy, digamos, profesionalizado. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.